Después de una espera que se sintió eterna, después de contar los días, después incluso de soñar con este momento, por fin sucedió. Tenemos a Jimin y Jungkook de regreso. Ambos fueron vistos portando su uniforme militar mientras se despedían oficialmente del servicio militar. Este es un reencuentro que llevamos esperando desde hace 18 meses. Y al fin podemos decir, nuestro G-God está de regreso. Jimin y Jungkook están de vuelta y no hay vuelta atrás. No solo volvieron a aparecer juntos, sino que una vez más se dedicaron a callar a los haters, porque ambos dejaron más que claro que su conexión, que esa chispa inconfundible, sigue más viva que nunca. Y quizás, solo quizás, ahora es incluso más fuerte. Desde el primer instante, la química entre ambos fue evidente, como si el tiempo no hubiera pasado. Y claro, para ellos fue así, porque mientras nosotros esperábamos, ellos se mantenían juntos, cumpliendo su servicio militar. Apenas salieron ante los medios, antes de decir una sola palabra, ambos ya se encontraban riéndose entre ellos, nuevamente demostrando que las cosas no cambiaron, que cuando están juntos es como si estuvieran en su propio universo, en un mundo donde son solo ellos dos. Claramente se veían un poco nerviosos, tímidos y con ese aire tan genuino que los hace tan reales. Se veían como dos personas que estaban un poco avergonzadas por las cámaras, y es normal. Fueron casi 2 años que se encontraron lejos de las cámaras. Claramente ambos dieron sus palabras ante la prensa, donde se pudo notar una mezcla de emoción, humildad, que siempre los ha caracterizado. Jungkook fue el primero en hablar y dijo: muchas gracias a los reporteros y a todos por venir a vernos salir del servicio. Reportamos nuestra baja oficial. Ha pasado tanto tiempo desde que estuvimos frente a las cámaras que nos sentimos un poco avergonzados. No sabemos qué decir. A los soldados con los que compartimos este tiempo, a los que ya fueron dados de baja, a todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias por cuidarnos y por ser tan amables con nosotros. Y Jimin, con el corazón en la mano, también dijo: solo pensando en esto, el servicio militar no es un lugar fácil. Si ven a soldados por la calle, mándenle palabras bonitas, denles buena energía. Contaremos todas las historias en un en vivo más adelante. Primero que nada, tengo algo que decirle a ARMY. Fue un largo periodo de espera, desde el COVID hasta el servicio militar. Así que muchas gracias a todos por esperarnos. Ya que hoy salimos, vamos a prepararnos y mostrarles lo que hemos estado imaginando para nuestros días por venir. Claramente también dijeron que tenían muchas cosas que contar y lo harían en una transmisión en vivo. Y lo cumplieron. Esa transmisión en vivo llegó, tardó un poco e incluso nos hicieron creer que tal vez no iba a haber una, pero finalmente Jimin y Jungkook encendieron las cámaras y transmitieron en vivo. Ambos dieron muchos detalles y revelaron algunas cosas. No vamos a decir toda la transmisión porque sería demasiado largo, pero compartiremos un poco de ello. Digamos que los momentos más increíbles y que nos llamaron la atención.
Aclaremos que desde los primeros segundos de la transmisión, todo en ellos fue tan natural. Desprendían una complicidad, una sincronía imposible de actuar, como si fueran un espejo del otro, como si supieran exactamente cuándo hablar, cuándo callar, cuándo reír. Empezaron recordando que fueron los únicos en alistarse juntos, y que eso de alguna manera los hizo más unidos. También comentaron que tenían muchas historias que contar y que sabían que nosotros teníamos ganas de escucharlo. También dijeron que una transmisión en vivo no sería suficiente para contar todas esas historias. Jimin dijo, dado que somos los únicos que nos alistamos juntos, probablemente haya muchas cosas que les generen curiosidad. Entonces, pensamos en compartirlas con ustedes. Jungkook agregó, aunque hay demasiado para compartir, a lo que Jimin dijo, no sé por dónde empezar. Hay historias de cuando estábamos entrenando, luego mientras hacíamos el servicio juntos, e incluso con compañeros soldados. Pero en serio, allí realmente el tiempo no pasaba. Seguro que lo hicimos bien, pero el tiempo no pasaba en absoluto. Jungkook estuvo de acuerdo con sus palabras y dijo que se sentía como si hubieran pasado 3 años. Ellos dijeron algo que nos rompió a todos por dentro y también que nos sanó al mismo tiempo. Dejaron en claro que se cuidaron el uno al otro. Cuando uno flaqueaba, el otro era el soporte. Y así fueron pasando los días día a día, como un mantra entre ellos. Jimin dijo, cuando estuvimos en el campo de entrenamiento durante 5 semanas, cada momento fue más difícil para mí. Jungkook me animó mucho en ese entonces. Luego las cosas dieron un giro y Jungkook sufrió más tarde. Fue mi momento de apoyarlo. Nos apoyamos mucho el uno en el otro. Y como si no fuera poco, ellos también revelaron un momento. Jimin contó que una noche donde tuvo un mal sueño que no podía dormir, entonces escuchó un ruido raro. Para su sorpresa, era Jungkook roncando. ¿Y cómo se dio cuenta Jimin de aquello? Pues cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue la cara de Jungkook tan cerca que tuvo que moverse porque literalmente Jungkook estaba sobre su brazo. Jimin se volvió a dormir. Horas más tarde despertó y a pesar de que se había alejado un poco, otra vez ahí estaba Jungkook, en la misma posición. Jungkook, al escuchar esto, dijo, lo siento, no sé por qué hice eso. Supongo que solo quería apoyarme en ti. Ese supongo que quería apoyarme en ti ya quedó grabado en la mente de más de uno. Mientras Jimin lo contaba, no podía dejar de mirar a Jungkook con esa mezcla de vergüenza, cariño y ternura. Y Jungkook, como siempre, no podía quitar sus ojos de Jimin. También nos pudimos percatar de algo. Y es que Jungkook se volvió un poco más desatado, coqueto en pocas palabras, o como Jimin lo dijo, muy descarado. Jimin dijo esto, que descarado se ha vuelto. Deberías ver cómo me habla. Cuando le digo Jungkook vamos, hace un gesto rudo. Jungkook, dispuesto a defenderse, dijo en realidad, pero Jimin lo cortó y dijo, no lo digas, deberías ver su verdadero carácter. O dijo, deberías ver sus verdaderos colores. A lo que Jungkook respondió, colores verdaderos, se lo digo,
y Jimin lo frenó en ese momento. ¿Qué es lo que iba a decir Jungkook? ¿Acaso nos iba a revelar algo sobre Jimin? ¿Algo que pasó dentro del ejército? Pues no lo sabremos porque Jimin le cortó la palabra. No permitió que se lo dijera. Hubo otros momentos. Mientras Jimin contaba algo, Jungkook le acariciaba el cuello de una manera indescriptible, claramente sabiendo que aquella acción iba a poner nervioso a Jimin. Jimin cada vez se ponía un poco más rojo. Hubieron demasiados momentos lindos, de los cuales vamos a ir hablando poco a poco. No sabemos si Jungkook o Jimin harán otra transmisión juntos o por separado, o alguna publicación. Pero estaremos atentos y sobre todo, traduciendo más esta transmisión en vivo. Ya saben que siempre hay pequeños detalles con las palabras o la traducción del inglés al español. Por ello, todo este tiempo vamos a ir fijándonos en esos detalles para poder seguir hablando sobre nuestro G-Code.